Primero, muchas gracias a Natalia, porque creo que salimos todos con importantes reflexiones y el concepto de la intimidad, la importancia, creo que nos ha hecho reflexionar mucho. Y ahora vamos a dar paso a otra importante cuestión, que es la protección a través de el marco jurídico. Y con nosotros tenemos al fiscal Javier Rey Ozores, que tiene una amplia experiencia. Ya desde el año 1984 ingresó en la carrera fiscal. Inicialmente estuvo destinado en la que entonces se denominaba Fiscalía de la Audiencia Territorial de Galicia, desempeñando varias funciones en juzgados del área de Santiago. Posteriormente, de 1987 a 1991, estuvo encargado de la protección de menores del ámbito de la denominada entonces Fiscalía de la Audiencia Territorial, que posteriormente se convertiría en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Del año 91 al 2000 coordinó las materias de carácter civil en la sección de Fiscalía adscrita al edificio de Juzgados de A Coruña. En el 2005 fue nombrado fiscal delegado de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Coruña. Entre el año 2009 y el 2013 ejerció la jefatura de la Fiscalía Provincial de Lugo. Desde el 2013 a la actualidad ejerce la jefatura de la Fiscalía Provincial de A Coruña y más recientemente, desde junio del año pasado, es fiscal delegado de personas mayores y discapacidad de la Fiscalía Provincial de A Coruña. Y nada, os dejamos con esta importante ponencia que nos va a dejar unas nociones muy importantes sobre el marco jurídico. Bueno, yo me imagino que esto será bastante más aburrido que lo anterior, porque entre otras cosas estos son letras, ¿no? Entonces yo no sé, bueno, el auditorio qué relación tiene con la materia jurídica, si a lo mejor yo, bueno, en los conceptos que vaya exponiendo, pues son a lo mejor demasiado lejanos para lo que se está acostumbrado, pero bueno, yo explico un poco. Yo saco temas, saco cuestiones. Creo que en alguno de los correos que nos intercambiamos con María José Bamonde se hablaba de maltrato. Bueno, podíamos enfocarlo por el maltrato. Bueno, yo había pensado en explicar un poco cuál es nuestra función y después pues también centrarnos en el maltrato. No tengo un PowerPoint con dibujos ni con cosas. Realmente he descargado de la web 4 leyes fundamentales que espero que no os aburra mucho, ¿eh? Entonces, quiero decir que si surge alguna cuestión también concreta, me lo comentáis o me lo decís y profundizamos en ella o lo comentamos. Bueno, fundamentalmente he descargado el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque toda esta materia, bueno, hay otras leyes evidentemente, esta materia de las discapacidades tiene toques en todas estas legislaciones. Cuando había pensado, ya digo, plantear la cuestión, en principio explicando un poco qué es lo que hacemos nosotros con carácter general. Nosotros, por ejemplo, somos un grupo de fiscales que estamos en la Fiscalía Provincial de La Coruña, que nos ocupamos exclusivamente de tramitar las medidas de apoyo a personas con discapacidad. Yo no sé si os suena, bueno, esto de las medidas de apoyo, bueno, me imagino que sí, evidentemente, pero la guarda, la curatela, la anterior tutela, toda la problemática esta que hay, bueno, el defensor judicial, bien. Esto, bueno, inicialmente, o antes del 2021, que es que toda esta materia sufrió una profunda reforma con ocasión de la ley del 8/2021, era bastante más sencillo. Anteriormente, cualquiera que fuera el grado de discapacidad de una persona, se tramitaba un procedimiento judicial que acababa con una sentencia en la que en la sentencia se declaraba la incapacidad total de esa persona, la incapacidad total, y se nombraba un tutor. Un tutor, o si tenía padres, una patria potestad prorrogada, una patria potestad rehabilitada. Bueno,
esto fue cambiando a lo largo de los años antes del 2021 y entonces se empezó a precisar, bueno, a raíz de una reforma que hubo en el 2006, en el 2012, 13, 14 y propiciada por la Convención de Nueva York. Me imagino que os sonará lo de la Convención de Nueva York del 2006. Se empezó entonces a afinar en las sentencias esas de incapacidad, delimitando determinados ámbitos de la capacidad jurídica de la persona, para los que se precisaba exclusivamente la intervención de un tutor. En lugar de pasar de una capacidad total que se declaraba anteriormente, pues se fue afinando y se establecía con unas incapacidades parciales en donde se incapacitaba a esas personas para determinados actos. Bueno, todo esto cambió con la ley del 2021 en el sentido de suprimir, lo de la incapacitación y en el sentido de partir de la idea de que ninguna persona, en base a la dignidad propia de la misma, estaba incapacitada para nada, sino que se trataba de modular el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto es una cosa bastante, en la que nosotros reparamos bastante, porque entendemos, y así lo dice la ley, el Código Civil, que se trata de suplir la capacidad jurídica de la persona. No se trata de que una persona esté absolutamente o parcialmente inhabilitada físicamente, digamos, una persona que está en una silla de ruedas o que necesita determinadas ayudas para las actividades básicas de la vida diaria, sino que se trata de la capacidad jurídica. Esto lo dice muy bien, porque voy a poner aquí un primer artículo que es del que hay que partir, ¿no? Para todo esto. Es el artículo 249 del Código Civil, que es uno de los artículos básicos. Entonces, en este artículo es en donde dice que las medidas de apoyo a las personas mayores de edad tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico con condiciones de igualdad. Se trata de suplir la falta de capacidad jurídica, digamos. La persona por sí, aparte de la personalidad jurídica, tiene una capacidad para celebrar contratos, para hacer compras, para realizar todo tipo de actos con trascendencia jurídica a lo largo de la vida diaria. Se trata de suplir esta falta de capacidad. Otro de los principios importantes que establece el artículo 249, y es uno de los puntos también en los que siempre resaltamos, es que las personas es el párrafo segundo, ¿no? Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. La expresión esa de la voluntad, deseos y preferencias está presente en varios artículos de las leyes que regulan. Entonces, atendiendo a ese principio general de que las personas conservan en la medida de sus posibilidades esa capacidad jurídica, hay que atender siempre a la voluntad, deseos y preferencias. Que regula el Código Civil, concretamente la ley, regula principalmente 3 medidas de apoyo. Yo no sé si esto suena o no suena, las 3 medidas de apoyo principales. Las medidas de apoyo voluntarias, las medidas de apoyo, la guarda de hecho y la curatela. Y hay otra cuarta medida que es el defensor judicial.
Bueno, las diferencias entre estas tipologías de medidas es bastante, bueno, tenue en algunos casos, ¿no? Cuando surgió la ley, una de las problemas que tuvimos fundamentalmente fue lo de la guarda de hecho. No sé si la problemática de la guardia de hecho suena o tenéis conocimiento de ella. Bien. Uno de los problemas que hubo fue el tratar de acreditar qué es la guarda de hecho. La ley, bueno, antes de la guarda de hecho voy a seguir el orden un poco de los artículos del Código Civil, en el sentido de que la primera medida que se establece son aquellas medidas de carácter voluntario. Es decir, la persona, en previsión de una futura pérdida de sus facultades cognitivas, puede, en escritura pública, otorgar un poder. Esos poderes normalmente tienen lo que se llama cláusula de subsistencia. No sé si suena esto. No. Bueno, pues esto es una cosa importante. Yo lo digo por si hay trabajadores sociales, bueno, o cualquier otro tipo de profesionales que están relacionados con esa materia, porque con relación además a los trabajadores sociales sí me interesaba poner de relieve algunas ideas, ¿no? Como en los informes de los trabajadores sociales, como la primera opción que da la ley del Código Civil es las medidas voluntarias de apoyo, estas medidas voluntarias se suelen reflejar en un poder, en unos poderes. Es decir, la persona que ya, que todavía está en condiciones de otorgar poder, en previsión de la pérdida de sus facultades cognitivas, va al notario y otorga un poder en favor de sus parientes, de sus hijos o de sus sobrinos. Este poder suele introducirse en estos casos una cláusula que se llama cláusula de subsistencia. Quiere decir que el poder subsiste, el poder no se extingue cuando la persona, el poderante, la persona que da el poder, pierde la capacidad jurídica, sino que el poder subsiste aún en el caso de la pérdida de capacidad jurídica. O sea, el poder va a subsistir con cualquier otra medida de apoyo que se pueda instaurar posteriormente. Bueno, estos poderes evidentemente a nosotros cuando nos llegan, bueno, tenía que relacionar esto también con nuestra forma de trabajar, cuando nos llegan la documentación para instar unas medidas de apoyo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso, ver bien estos poderes, porque dentro de estos poderes suele haber una gran variedad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los que habiendo varios familiares se otorga poder, por ejemplo, en favor de dos. Esos poderes, que son amplísimos, sirven para que a lo mejor uno de estos dos revoque el anterior poder, otorgue poder a otro de los parientes que le interesa, y entonces ahí se va modificando evidentemente la voluntad del poderante, de la persona interesada, hasta el punto de que se desvirtúa esa previsión. Entonces hay determinadas situaciones que constituyen evidentemente un fraude. Estos poderes hay que mirarlos con lupa. Esta es una de las cuestiones, por ejemplo, que en los informes sociales que nos mandáis a Fiscalía debe apuntarse claramente, ¿no? Y con carácter general, con carácter prioritario, es decir, si esa persona ha otorgado poderes, cuáles son también la voluntad, deseos y preferencias, eso como primer paso, ¿no? Y porque es muy importante examinar esos poderes en base, por la posibilidad de los fraudes, claro. La segunda cuestión, en caso de ausencia de medidas voluntarias de apoyo, es decir, de estos poderes, la segunda medida que prevé el Código Civil es la guarda de hecho.
La guarda de hecho fue un concepto relativamente nuevo. Antes de la ley del 2021 ya existía, pero es un concepto totalmente nuevo porque se ha llegado casi a formalizar como una medida de apoyo institucionalizada. En realidad, la guarda de hecho es una situación de hecho, no jurídica, que no se plasma claramente en ningún documento, pero que permite a una persona que esté próxima a esa persona, a la persona que lo requiere, para que realice determinados actos en representación, bueno, en representación en principio no, en asistencia o apoyo de esa persona. ¿Qué ocurrió? Yo no sé si os suena toda la problemática de la prueba de la guarda de hecho que hubo. Es decir, claro, el problema de la guarda de hecho es la prueba de esa guarda. Si una persona va a realizar una gestión a un banco, por ejemplo, en nombre de otra, y no tiene ningún papel, ningún documento que acredite algún tipo de asistencia, bueno, evidentemente en ese organismo, en el banco, en la administración, evidentemente no se le puede atender. Entonces, para suplir bueno, ha habido evidentemente bastante discusión y bastante actividad para tratar de formalizar una prueba de la guarda de hecho y, entre otras circunstancias, se ha llegado a la consideración, sin que esto esté reconocido por las leyes, evidentemente, pero se ha llegado a la consideración de que, por ejemplo, pues un certificado de empadronamiento de convivencia con esa persona sirve para acreditar la guarda de hecho. También sirve para acreditar la guarda de hecho la solicitud, la firma de la solicitud de la dependencia, por ejemplo, de los papeles de las instancias y de los papeles de la dependencia. Sirve especialmente para acreditar la guarda de hecho que el guardador de hecho figure como familiar de referencia en la residencia, en el centro residencial en el que se ingresa, y en definitiva sirve como guarda de hecho un invento que se ha venido instaurando por parte nuestra, es que en nuestras diligencias, cuando detectamos una situación de estas de guarda de hecho, entonces entendemos que no es necesario promover una constitución de una curatela, porque la constitución de la curatela, que es la tercera medida de apoyo, sí necesita de declaración judicial, sí que necesita ir al juzgado. Entonces, en ese caso concreto, cuando entendemos que, por ejemplo, se trata de una familia que tiene un hijo, dos o un sobrino que le va arreglando todas las gestiones que necesita esa persona, entonces nosotros dictamos una resolución que se llama decreto, en donde exponemos todas las circunstancias que tiene esa familia, exponemos que el guardador de hecho, ese familiar, le está haciendo gestiones en diferentes ámbitos, por ejemplo, que está autorizado en alguna de las cuentas, autorizado en su momento, claro, en alguna de las cuentas de la persona que precisa apoyos, y por lo tanto declaramos en esa resolución nuestra que ahí existe una guarda de hecho. Como este documento es bueno, una prueba más para que le pueda servir a esa persona para ejercer la guarda de hecho. Con relación, se ha planteado lo de la situación esta de la guarda de hecho, se ha planteado especialmente la problemática con relación a los bancos. Entonces, a los bancos, cuando no había evidentemente autorizaciones, cuando el guardador de hecho no tiene autorización para manejar la cuenta. Entonces, con relación a los bancos, inicialmente se había planteado la posibilidad de acceder, evidentemente, a gestionar las cuentas de los bancos, pero los bancos se negaron absolutamente, inicialmente, porque entendían que solamente en los casos de cantidades de pequeña relevancia podían gestionarse, ¿no? Normalmente la persona que necesitaba el apoyo pues ya tenía domiciliados varios recibos de su domicilio, por ejemplo, en ese sentido no había problema, pero para los gastos ordinarios de la vida diaria sí se necesitaba que, en defecto de esa persona, alguien sacara ese dinero.
Bueno, los bancos llegaron a establecer inicialmente un límite ridículo de 30 euros semanales en base a una normativa que tenían ellos, 30 euros semanales para atender a esos gastos diarios. Con el paso, esto se planteó en el 2021, cuando surgió lo de la Guarda de Derecho, pero con el paso del tiempo se ha llegado a hacer un convenio entre la Fiscalía General del Estado y las asociaciones de banca, en virtud de las cuales, en virtud del cual, o que se reconocía en ese convenio, que las resoluciones que se llaman decretos que emitíamos nosotros servían para hacer esas gestiones bancarias. Hay un problema aquí con este convenio, no sé si suena este convenio, si sabéis de la existencia de él o no. Bueno, es un convenio que si miráis por internet, pues escribiréis el convenio entre la banca y la Fiscalía General del Estado sobre discapacidades, sobre guarda de hecho, aparece. Hay un problema en este convenio porque el banco exige que se formalice una llamada declaración de responsabilidad por parte del guardador de hecho, pero el problema ya no es ese. El problema es que esa declaración de responsabilidad tiene que firmarla la persona que necesita apoyos y el guardador de hecho. ¿Qué ocurre? En muchos casos la persona que necesita apoyos, bueno, recela o está en unas condiciones en las que no puede libremente ser consciente de las consecuencias que puede tener esa declaración. Y por eso esto, bueno, la aplicación de este convenio y esta declaración de responsabilidad no está excesivamente extendida. Hay un artículo aquí, otro artículo del Código Civil también clave en esto, que es el artículo 264 dentro de la guarda de hecho, que es el artículo 264. Bueno, voy a procurar que no queden demasiados números de artículos, sino hay unos artículos claves que a lo mejor puede que os retengáis. Por ejemplo, el 249 del Código Civil, que es el que delimita un poco, el que explica un poco qué es esto de la discapacidad o de las personas que requieren medidas de apoyo. Y con relación a la guarda de hecho, hay este otro artículo 264 que también conviene tener sobre la mente. Este artículo 264 dice que el guardador de hecho, más o menos, viene a decir que el guardador de hecho no puede actuar con facultades representativas, lo cual es un contrasentido porque, bueno, si está haciendo gestiones en el banco o si está haciendo gestiones ante la administración, siempre va a representar a la persona que necesita apoyos. Que no va a hacer dice que para cualquier actuación representación va a necesitar una autorización judicial, un procedimiento judicial en el que le pide al juez esa autorización judicial. Ahí habla de expedientes de jurisdicción voluntaria. Este es otro concepto que igual no sé si, que me imagino que no tenéis. Bueno, vamos a ver, los procedimientos judiciales de carácter civil, bueno, esto sí es importante, me interesa resaltarlo, ¿no? A pesar de que es muy árido, me interesa resaltarlo. Los procedimientos judiciales con carácter general, de carácter civil, son de dos tipos. Pueden ser o de jurisdicción voluntaria, que se llama, o contenciosos. Es decir, cuando nosotros acudimos a un juez, la idea que tenemos de plantear un asunto, un problema al juzgado, es de cuando tenemos una confrontación con otra persona. Bueno, si le reclamamos una deuda, si hay un desahucio, si, bueno, casi para cualquier tipo. La regla general es que nosotros acudimos al juez cuando tenemos un conflicto con otra persona. Eso es lo que se llama, digamos, procedimientos contenciosos, de contraposición. La jurisdicción voluntaria son aquellos procedimientos en los que nosotros solicitamos la intervención de un juez, una resolución judicial, pero sin tener un conflicto con ninguna otra persona. Que se trata simplemente de pedir una autorización judicial. Una autorización judicial o una decisión judicial sin conflicto con nadie.
Entonces, cuando, por ejemplo, el guardador de hecho tiene necesidad de ejercer un acto representativo, por ejemplo, surge el problema con relación a los arrendamientos. Hay determinadas familias en las que nosotros, al preguntar evidentemente si puede ejercerse una guarda de hecho, sin necesidad de ir al juzgado, porque hay otra cosa que antes de esto. Vamos a ver, normalmente aparte de la guarda de hecho, la curatela, cuando nosotros queremos instar una curatela, que es una medida más permanente, más formal que la guarda de hecho, en principio la guarda de hecho vamos a partir de que es una medida informal, ¿no? Aunque está reflejada en determinadas formas, como son los decretos de la Fiscalía. Cuando nosotros queremos instar una curatela, que es un paso más, entonces tenemos que acudir al juez, tiene que constituirla judicialmente. Esa curatela, en principio, se constituye también mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. No hay nadie enfrente contra el que tengamos que discutir que se haya una curatela. Ocurre que, en el caso de que se oponga la persona con discapacidad, entonces sí, se tiene que archivar, se tiene que cerrar el procedimiento de jurisdicción voluntaria y entonces hay que entablar ya una que se llama demanda, una demanda para entablar un procedimiento contencioso, un procedimiento en el que hay una confrontación y por una parte vamos a estar nosotros, digamos, y por la otra parte va a estar la persona con discapacidad o con presunta discapacidad que se va a oponer a nuestra solicitud de curatela. Esto es un paréntesis para explicar lo de la jurisdicción voluntaria. Entonces, el artículo 264, que es el que se refiere a la guarda de hecho, dice que el guardador de hecho no puede ejercer la representación de ninguna persona, de la persona con discapacidad, que para eso necesita autorización judicial. Entonces, normalmente se trata de actos de representación sin trascendencia. Es decir, si por ejemplo el guardador de hecho va a la Xunta a pedir la dependencia o realiza gestiones en el banco o hace compras en nombre con el dinero, digamos, de la persona con discapacidad, es evidente que lo está representando. Se entiende que estos actos de pequeña trascendencia no entran dentro de esta exigencia de la representación, de la autorización judicial para hacer la representación. Hay un supuesto típico en que sí se necesita la autorización judicial, que es en los casos de arrendamiento. Hay determinadas familias en las que a lo mejor el único problema que tienen es en sostener o en completar la cuota mensual de la red del centro residencial, a lo mejor en el que están ingresados, y el guardador de hecho, el único recurso que tiene para completarlo pues es alquilar la vivienda en la que estaba viviendo la persona con discapacidad. Para ese caso sí es necesario acudir al juez a través de un expediente de jurisdicción voluntaria pidiendo esa autorización judicial. El juez va a examinar si va a ser necesario ese alquiler, de realizar ese alquiler, y si lo considera necesario, pues le va a autorizar. Si no se le autoriza, entonces no puede realizar ese contrato de arrendamiento. Aparte de este supuesto concreto, hay otros casos en los que va a requerir también autorización judicial a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria también, en principio sin confrontación, que son los del artículo 287, que se refiere a los actos que el curador necesita también acudir al juez para realizar determinados actos. Bueno, en resumidas cuentas, el artículo 264 se refiere a la guarda de hecho, y el 287, que es otro de los artículos también que me interesa resaltar, y espero no dar más números. El 287 es también otro artículo importante porque enumera los actos en los que tanto el guardador de hecho como el curador van a necesitar autorización judicial. ¿Vale? Esta información, cuando nosotros, por ejemplo, dictamos el decreto reconociendo la guarda de hecho, es una información que damos también, que nos preocupa mucho que le llegue a la persona, al guardador de hecho, porque muchas veces
se encuentra ciego el guardador de hecho para realizar determinadas áreas. También facilitamos, bueno, después lo vemos, facilitamos también un enlace, una página del Consejo General del Poder Judicial en donde hay ya unos modelos para presentar al juzgado estas solicitudes de autorizaciones. Es decir, no se necesita abogado ni procurador para pedir estas autorizaciones. Están estos modelos en una página web que vamos a ver después, si no sé si siguiendo con el 264, el párrafo tercero también es importante porque es el que establece los criterios en los que se puede mover el guardador de hecho sin pedir autorizaciones judiciales o sin comunicar a la Fiscalía ninguna circunstancia. El párrafo tercero dice que no es necesaria autorización judicial cuando el guardador solicita una prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que ésta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona. Esta expresión, bueno, en derecho las palabras tienen mucho valor. Bueno, dice que nosotros discutimos, estamos a veces discutiendo una palabra. No sé, dice que las palabras, ya digo, tienen mucho valor y a veces se monta un procedimiento para discutir una palabra. Entonces, estamos en el entonces, por eso yo resalto el valor de las palabras. Cuando esta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona. Aquí se plantea, por ejemplo, qué es lo que supone un cambio de vida de la persona. Aquí se plantea, por ejemplo, el caso de que un guardador de hecho quiera, que ya se nos vio, claro, que ya se dio, quiera cambiar de residencia, por ejemplo, de centro residencial a la persona con discapacidad. Bueno, concretamente hay un caso en que la Xunta tenía una plaza en un sitio, el guardador de hecho quería sacar a la persona con discapacidad de ese sitio. Bueno, hay casos en los que a lo mejor ya tienen reservada plaza y el guardador de hecho no quiere llevarlo a ese sitio por la distancia, sobre todo por la distancia, ¿no? Porque son las plazas estas de emergencia social, bueno, que van distribuyendo por allí. Entonces, lo que supone un cambio significativo en la forma de vida de la persona, pues es, por ejemplo, un cambio de residencia. Otro concepto, lo de la escasa relevancia económica. Actos jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia económica es un concepto que utilizaban los bancos para permitir al guardador de hecho el manejo de ese dinero y carezcan de especial significado personal o familiar. Es decir, que el guardador de hecho puede realizar sin necesidad de autorización judicial todos los actos ordinarios de la vida diaria de la persona, bueno, los imprescindibles. Esta es la segunda medida de apoyo. La primera era las medidas voluntarias, el poder notarial, el poder con esa cláusula de subsistencia. La segunda es la guarda de hecho. La tercera es la curatela. Como decía antes, la curatela es una institución que tiene, bueno, la diferencia entre la guarda de hecho y la curatela tampoco está muy clara, porque ya digo que el curador puede hacer todos los actos que el guardador de hecho puede hacer todos los actos que puede hacer el curador. De hecho, los dos tienen que pedir para actos de determinada trascendencia, los del 287 que vemos después, tienen que pedir la autorización judicial y por lo tanto no hay mucha diferencia. Bueno, la diferencia es que el código dice que la guarda de hecho es una situación de hecho, que al final necesitó ser reconocida formalmente por un documento oficial, como los nuestros, y que la curatela es una institución que ya requiere una resolución judicial. La curatela tiene que sustituirse por una resolución judicial. Hay que ir al juzgado. Bueno, en principio, como decía antes,
la constitución de la curatela, esa resolución judicial se puede obtener en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sin ninguna confrontación. ¿Qué ocurre? Que en determinados casos, bien la persona con discapacidad se opone a la curatela, y en otros casos incluso no comparece en el juzgado, entonces no se sabe nada de ella. En ese segundo caso también se archiva el procedimiento de la jurisdicción voluntaria, nos lo notifican y nosotros tenemos que presentar ya una demanda para que se inicie un proceso contencioso. Vamos a ver, nosotros, como hay poca diferencia entre la guarda de hecho y la curatela, bueno, evidentemente todas estas instituciones de línea de apoyo casi todas ellas a iniciativa nuestra, ¿no? Casi todo pasa por Fiscalía. Nosotros abrimos unos expedientes en donde tramitamos determinadas diligencias y para decidir si vamos a dictar un decreto reconociendo una guarda de hecho o vamos a presentar una solicitud de curatela, para decir como las diferencias son tan tenues, nosotros más o menos nos atendemos a dos criterios, básicamente. Presentamos la curatela cuando o bien vemos que hay varios familiares, por ejemplo varios hijos o tíos, sobrinos, y puede haber conflicto entre ellos, de tal forma que, claro, el nombramiento como guardador de hecho de uno de ellos, por ejemplo, del que haya tomado la iniciativa para poner esa situación en conocimiento nuestra, pues a lo mejor puede generar conflictos con nosotros, aunque bien es cierto que si están de acuerdo todos, también se puede nombrar a varios de ellos guardadores de hecho. O bien, ya digo, cuando hay varios familiares y pueden surgir conflictos entre esos familiares, o bien cuando la situación patrimonial o económica de la persona con discapacidad es compleja. Por ejemplo, pues cuando tiene varios inmuebles que necesitan una gestión permanente. Por ejemplo, si tiene un inmueble, el caso típico de antes, que decía antes, de que tenga un piso donde vivía, se va a vivir a una residencia, bueno, y se pretende alquilar simplemente ese piso, pues no vale la pena ir a la curatela. Pero sí cuando tiene una situación jurídica compleja, acciones, valores de bancos y cosas de estas que tengan que gestionar. Porque el problema de la curatela es también, es que tarda bastante más en el juzgado. Es decir, en unos días nosotros podemos dictar un decreto reconociendo una situación de guarda de hecho, mientras que para la curatela a lo mejor pues tardamos un año, porque tiene que intervenir el forense y después que no se oponga la persona con discapacidad, porque entonces tarda mucho más. Esos son los dos criterios que utilizamos. Bueno, al 287, que decía antes, bueno, ya digo, solamente los artículos 249, 264 y 287 son del Código Civil y son los únicos que me interesa que recordéis. El 287 es el que establece los actos para los que el curador necesita autorización judicial y también el guardador de hecho. Aquí el primero ya se refiere a actos de trascendencia personal o familiar cuando la persona afectada no puede hacerlos por sí mismo. Eran los casos estos de cambio de residencia que decía antes. El típico enajenar o gravar bienes inmuebles. Es decir, cuando se quiere vender un bien inmueble, es evidente que es necesario, es impepinable la autorización judicial. Bueno, después disponer a título gratuito, o sea, regalar, renunciar derechos, aceptar herencias en beneficio de inventario, hacer gastos extraordinarios. Bueno,
son estos los que tienen que tener claro tanto el curador como el guardador de hecho. Tanto después hay otra diferencia también en cuanto a nuestra intervención, hay otra diferencia con relación al control, digamos, de la guarda de hecho de la curatela. Así como con relación a la curatela, sí podemos controlarlo nosotros desde Fiscalía directamente, es decir, podemos requerir al curador para que rinda cuentas, aparte de las cuentas que tiene que rendir al juzgado, bueno, para que nos dé a nosotros ¿hay unos minutos? Las explicaciones. Bueno, pues esa diferencia. Perdón, si necesitas un poquito más, a la guarda de hecho, sí, como habíamos entrado además, bueno, como había. Empezamos un poquito más tarde. Ya, como había las sugerencias del maltrato, vamos, sí. pues también quería referirme a eso. Bueno, y la tercera institución de la guarda es, ya acabo entonces enseguida, resumo. La tercera o la cuarta institución de medidas de apoyo es la del defensor judicial. Defensor judicial es la persona que se denomina a la persona, al discapaz, para actos muy concretos, para determinadas situaciones, ¿no? El supuesto típico de defensor judicial es que el patrimonio de la persona con discapacidad que, bueno, esté en peligro en un determinado momento, en ese caso se pide la designación de los auxiliares. Otro tema que quería, otro tema también que quería señalar es el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No suena el 763, lo de los internamientos. Suena la problemática de los internamientos, no suena. Bueno, bien. Nosotros tenemos un enorme problema con lo de los internamientos. Lo de los internamientos ya es una situación de hace muchos años, vamos. Entonces, el problema que hay en la actualidad es el siguiente. En los internamientos, hay un artículo 763 que es también famoso, ¿no? Es un cuarto que es también famoso, es el que regula el internamiento urgente de una persona por cuestiones psiquiátricas, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Que como no había ningún artículo específico, ni tampoco la ley del 21 tampoco se ocupó de este problema, para el ingreso de personas de la tercera edad ya con cierto deterioro cognitivo en los centros residenciales, se está utilizando, bueno, este artículo que es el único que hay, el 763. Pero en realidad este artículo está pensado para, bueno, prácticamente para coger a una persona que en un momento determinado de crisis, bueno, está descontrolado, cogerlo e internarlo, ¿no? Bueno, se viene ocupando eso. Ocurre que en los jueces, claro, cada juez, así como la Fiscalía, que somos un órgano colectivo, todos actuamos bajo el principio de unidad de actuación y todos tenemos unas directrices, unas líneas, por lo menos. Cada juez es absolutamente independiente, o sea, cada juez es absolutamente independiente de su función. Un juez en Coruña o en Betanzos hay 4 jueces. Bueno, pues un juez puede resolver de una forma y otro de otra, y siempre que esté fundamentada esa decisión, no hay nada que hacer, no hay tutía. Entonces, hay una gran discrepancia, contradicción entre los jueces acerca de esta medida. Hay jueces que no admiten esos internamientos, que no conceden la autorización esta. Hay jueces que el artículo requiere que se oiga previamente a la persona, hay jueces que ya no lo oyen, y hay jueces que utilizan el artículo anterior, este es el 763, el 762, que es el que dice que puede adoptarse alguna medida cautelar. No habla de internamiento, de alguna medida cautelar. Entonces, aplican este 762 para decir, bueno, esto no es un internamiento por cuestiones psiquiátricas, sino es un internamiento, bueno, que en ese momento, en un centro residencial, que en ese momento era preciso. ¿Qué ocurre con esta vía del 762? Que la medida cautelar esa tiene un plazo de vigencia de 20 días. Si no se presenta la solicitud de la medida de apoyo en 20 días, decae esa autorización, con lo cual podríamos llegar a
Bueno, la situación de que una persona está en un centro residencial con un deterioro cognitivo más o menos profundo y sin autorización judicial, ¿no? Porque en esos 20 días a nosotros no nos da tiempo a preparar la solicitud. Hay que tener en cuenta que, también relacionando esto con nuestra actuación, nosotros para decidir esto de la guarda de hecho, la curatela, de la judicial, hacemos básicamente dos diligencias, que es lo que nos pide la ley para pedir las curatelas. Pedimos un informe forense y un informe social. Bien, el informe forense, la ley nos exige que sea el informe forense, pero el informe forense sí es el más completo porque delimita los ámbitos para los que esa persona precisa apoyo. Y con relación al informe social, si hay trabajadores sociales aquí, pues si nos interesaba difundir determinadas necesidades de determinados datos que digamos, por ejemplo, nos viene muy bien que consten, que estén identificados y con datos de contacto los familiares de la persona con discapacidad. Datos de contacto que puede ser un correo electrónico, un teléfono o lo que sea. También necesitábamos, dentro de la medida de la que se puede obtener por referencias, la situación económica o los recursos económicos de esa persona. Otro detalle es que no sé si eso técnicamente se puede plasmar, hay informes que los plasman algo, otros no. Si se puede, el tema del... como la ley siempre habla de voluntad, deseos, que hay que atender a la voluntad, deseos y preferencias de esa persona con discapacidad, que eso está presente en muchísimos artículos de la ley, pues también sí se puede plasmar, reflejar un poco en esos informes la voluntad, deseos y preferencias de la ley. Bueno, y paso rápidamente a la otra cuestión. Bueno, hay varias cuestiones. Me hablabas también de, claro, de cómo eran las denuncias o cómo se podía... claro. Bueno, vamos a ver. Ahorita no cambio la ley. Vamos a ver. En el Código Penal se prevé la discapacidad con distintos nombres en varios sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es concretamente un agravante para cualquier tipo de delito. Si la razón de la comisión de ese delito es una razón relacionada con una discapacidad, sí es un agravante. Y hay también, está prevista también como agravaciones específicas de determinados delitos. Yo, cuando se habla de maltrato, bueno, me viene a la mente, pues por ejemplo, el maltrato físico o psicológico, que está previsto dentro de los delitos de lesiones. Claro, es que hay varias categorías. Por ejemplo, sabéis que en el 2015 que hubo una reforma importante del Código Penal, se introdujo una pena muy discutida, que es la prisión permanente, revisable. Bueno, pues en el caso de que la víctima sea una persona con discapacidad, es uno de los casos en los que el delito de asesinato conlleva pena de prisión permanente revisable, ¿no? O sea, está presente en muchísimos artículos. Pero me refiero a esto de que me vienen en mente los delitos de lesiones físicas y psíquicas también. El delito, por ejemplo, de maltrato, está específicamente previsto también la discapacidad, la víctima de discapacidad en los delitos de violencia de género y de violencia doméstica. Hay un artículo famoso del Código Penal, un quinto artículo, el 173, que conviene así, se le puede echar un vistazo, ¿no? Es uno de los artículos así famosos, en donde se refiere también alude a lo de la discapacidad. Ese es el que engloba más o menos lo de la violencia de género y violencia doméstica. Hay los otros delitos, por ejemplo, de carácter, los delitos contra la libertad sexual también está muy presente también en los delitos contra la intimidad, se llaman delitos de descubrimiento y revelación de secretos, que son delitos de, por ejemplo, telemáticos, de acceso a datos, también están presentes,
en este tipo de delitos hai unha cuestión que son tamén a resaltar. Non son delitos públicos, digamos, non son perseguibles de oficio, sino que son perseguibles solamente previa denuncia. Bueno, isto tamén me interesa tamén decirlo. Vamos a ver, dentro deste abanico de delitos, bueno, no sabéis, pero lo digo yo, que los delitos, desde el punto de vista de su persecución, pueden ser públicos, semipúblicos o privados. Vale. Los públicos son los que persigue el fiscal directamente. Interviene ya directamente el Estado, digamos, ante la comisión de ese delito. Los semipúblicos son aquellos delitos que sí persigue el Estado, persigue el fiscal, pero si hay denuncia de la víctima. Entre estos delitos, curiosamente por la última reforma de los delitos contra la libertad sexual de 2021, curiosamente en esta reforma, pese a la agravación de las penas, bueno, agravación no, porque al final algunas de las penas tuvieron que bajarse, pero en general la tendencia era a que era una ley más represiva, ¿no? Curiosamente no suprimieron el requisito de la denuncia de la víctima. Y después están los delitos exclusivamente privados, que son la injuria y la calumnia, que son delitos ya en los que no interviene el fiscal. Son los únicos delitos en los que se persiguen exclusivamente por el particular que se puede proceder. Pero después hay esos delitos que están así en camino entre públicos y privados, los semipúblicos, en los cuales está, eso curiosamente, los delitos contra la libertad sexual, porque eso a lo mejor obedecía a una concepción antigua del honor, claro, los delitos estos cambiaron totalmente, y es un contrasentido que hayan conservado lo de la denuncia previa. Es decir, que si se trata de un mayor de edad y no denuncia, pues entonces ese delito de la libertad sexual queda impune. Y los otros delitos también relacionados con esto son estos delitos de acceso a datos personales por internet y tal, que también requieren denuncia de la persona, de la víctima. ¿Qué ocurre en estos casos si la víctima es persona con discapacidad? Que es el fiscal puede ya denunciar ya directamente y ya se suple ese requisito, ¿no? Y bueno, yo no sé, hay muchas cosas más, pero no sé si... Dejamos eso para las preguntas de luego. Bueno, si surgen. porque las preguntas son... Al final. Vale, muy bien.